Aunque en México es ilegal vender cigarrillos y otros productos de tabaco a personas menores de 18 años, alrededor de 3 millones de jóvenes de entre 12 y 19 años son consumidores de tabaco, de acuerdo con los datos de la Oficina Nacional para el Control del Tabaco de la Comisión Nacional contra las Adicciones, la CONADIC. De este grupo se estima que un 90% ha tenido contacto con el tabaco y los cigarrillos desde niños, a través de algún familiar que los consumía, y posiblemente esto contribuyó a normalizar este hábito. Ustedes que nos están viendo, ¿han fumado alguna vez? ¿Tienen alguna experiencia positiva o negativa relacionada con el consumo del tabaco? Probablemente sepan de algunos de sus efectos nocivos o placenteros, pero ¿qué tanto conocemos su historia? ¿Cómo se ha utilizado a lo largo del tiempo en distintas culturas? Aproximarnos al pasado del consumo del tabaco ayuda a que al inhalarlo tengamos presente el sentido de ser y existir de esta planta. Pues bien, de eso trata el programa de hoy. En las grandes planicies de lo que hoy son los estados de Dakota, Minnesota, Montana y Nebraska, en el norte de Estados Unidos, se encuentra el pueblo Sioux, una de las naciones originarias de América. Este pueblo constantemente lucha por sus derechos, pues históricamente ha sido perseguido y despojado de sus territorios, y se ha declarado una nación separada de los Estados Unidos, puesto que este país no ha cumplido plenamente los acuerdos firmados con sus ancestros. En el siglo XVII, antes de la llegada de los colonos ingleses, los Sioux eran seminómadas. Recolectaban una especie de arroz salvaje, pescaban en canoas y cazaban animales, particularmente el bisonte. El bisonte o búfalo americano es el mamífero más grande de América del Norte. Los bisontes machos, llamados toros, pueden pesar más de 1000 kilos y medir 2 metros de altura por casi 4 metros de largo. Se estima que había más de 30 millones de bisontes en tiempos de la fundación de Estados Unidos, pero para 2013 el número se había reducido a apenas 1000 ejemplares. Para los Sioux no existe una oposición entre humanidad y naturaleza, o entre naturaleza y cultura. Para los Sioux, los seres humanos y los seres naturales forman un todo indivisible. De allí que el bisonte sea su tótem, su antepasado, o sea una parte de su comunidad, y que su vida seminómada se deba en parte a que van siguiendo los movimientos migratorios de este animal. Para poder cazar a esta enorme criatura, los Sioux se cubrían y camuflaban con pieles de zorros y otros animales. Les lanzaban flechas desde lejos y en ocasiones trataban de apresarlo para conducirlo vivo a la tribu, donde lo conservarían con grandes honores hasta el día de la fiesta de su sacrificio. En las ceremonias de sacrificio, al bisonte se agradecía sus bondades. Incluso íntimamente ligada a sus usos materiales, los Sioux vieron en este gran mamífero una representación espiritual de la naturaleza. De allí que en algún momento vieran la necesidad de explicar su culto y elaboraran el relato o mito de la mujer bisonte o búfalo blanco. Según la Asociación Nacional del Bisonte, solo 1 de cada 10 millones de búfalos nacidos son blancos, tal vez lampiños, y los Sioux le dieron un significado excepcional. Las leyendas dicen que la mujer bisonte blanco tomó una pipa, la llenó con tabaco y dio vueltas alrededor de una especie de cabaña o choza 4 veces para mostrarle a los Sioux el círculo sin fin, es decir, el camino sagrado de la vida. Ella le dijo a la gente Lakota, otro nombre utilizado para referirse a los Sioux, que el humo que se elevaba del cuenco de la pipa y bailaba era el aliento de Tunkashila, el aliento viviente del dios abuelo del misterio. Por eso esta pipa era sagrada, era la pipa de la unión pacífica, la pipa de la paz. Desde entonces, la ceremonia del sacrificio del bisonte es la celebración de la hermandad, de la cohesión y solidaridad comunitarias de los Sioux y de ellos mismos con el cielo y la madre tierra. La especie Nicotiana tabacum es originaria de la región tropical del continente americano, de acuerdo con diversos botánicos. Aunque hay más de 60 especies de Nicotiana, un género de plantas de la familia de las solanáceas, la Nicotiana tabacum y Nicotiana rústica son actualmente las
las que se cultivan para la producción comercial del tabaco. En Sudamérica se han encontrado evidencias arqueológicas de hace unos 8.000 años, como pipas rústicas para quemar las hojas del tabaco, que nos hablan del uso de esta planta, no solo silvestre, sino ya cultivada. También se sabe que los pueblos originarios mascaban tabaco y lo bebían como infusión. De acuerdo con los investigadores Francisco Pascual y Stella Vicens, hay registros del origen y el consumo del tabaco en la cultura maya, desde el año 2000 hasta el 987 antes de nuestra era, en los estados mexicanos de Chiapas, Campeche y Yucatán. Incluso señalan la existencia del vocablo maya sicar o sillar como precursor de la palabra cigarro. Según los cronistas españoles, los mexicas tenían reglas estrictas sobre el uso del tabaco. Era de uso exclusivo de sacerdotes, guerreros y miembros de la clase dirigente, y se castigaba severamente a quien desobedeciera esta regla. Al dios Huitzilopochtli le presentaban como ofrenda 20 paquetes con 20 cigarros cada uno. Eran 20 porque se trataba de un número sagrado. Por otra parte, algunos antropólogos piensan que la cazoleta donde se quemaba el tabaco, de color rojizo o negro, representaba la parte femenina del universo, y el tallo de hueso o madera, adornado con representaciones distintas, el falo. En conjunto, representaba la unión del cielo con la tierra, lo frío y lo caliente, lo masculino y lo femenino, en suma, la vida. Al fumar, el humo se eleva y diversas culturas interpretaron este fenómeno como un contacto mágico con lo desconocido, otra forma de unión entre lo terrenal y lo divino. A ello atribuyeron el efecto tranquilizador del tabaco. Como se puede observar en varias representaciones, la pipa fue un objeto de culto de la máxima consideración y cuidado. Por eso las pipas rituales, hasta el día de hoy, son objetos elaborados con gran cuidado y devoción, usando los materiales mejor seleccionados. Es precisamente este uso ritual lo que hace que las pipas no puedan considerarse como recipientes de una droga, pues se fumaba solo en ceremonias y momentos especiales que requerían de extensos preparativos. ¿Qué uso se le daba al tabaco en el continente americano antes de la llegada de los colonizadores y conquistadores? Definitivamente era un uso en ceremonias rituales. Se inhalaba el tabaco o se fumaba más bien el tabaco, y en este proceso de inhalación, de exhalación y de pensarse como una unidad, como muchas culturas ancestrales, de pensarse como un todo en relación con la naturaleza. ¿Qué impacto tuvo para los europeos el descubrimiento del tabaco? Lo toman más como un placer, como un lujo, después se convierte en una necesidad y llegamos a un uso industrial, a un uso comercial a gran escala. Con excepción de unas cuantas especies, la mayoría de las plantas de nicotiana provienen del continente americano, y antes de que los europeos tocaran las tierras americanas, eran completamente desconocidas para ellos. Originalmente se les llamaba de diversas formas: petum, betum, cojioba, cooba, cuauyetl, pisietl o yetl, dependiendo del idioma. El nombre tabaco es de origen español y árabe. Hoy sabemos que la nicotina, una sustancia que se encuentra en los productos del tabaco, es altamente adictiva debido a que cambia la estructura bioquímica del cerebro. Mientras más joven comience a fumar una persona, más difícil será renunciar a la sustancia. Pero en el siglo XV, cuando Cristóbal Colón viajó en sus carabelas, no tenían ni idea de tales efectos. En 1492, Colón y sus hombres descubrieron que los nativos de la parte oriental de lo que hoy es la isla de Cuba cultivaban y consumían tabaco. A veces creían que por sus efectos placenteros, pero también con bastante frecuencia para el tratamiento de diversos males e incluso con una preparación especial como anestésico. En el año 1500, el explorador portugués Pedro Álvares Cabral reportó el uso de la hierba betum, uno de los nombres del tabaco, para el tratamiento de úlceras, llagas y otras dolencias en territorios de lo que hoy es Brasil, donde era considerada una hierba sagrada por su utilidad en casos desesperados.
La primera descripción completa de la planta del tabaco la hizo el cronista español Gonzalo Fernández de Oviedo, en ese momento gobernador de la isla La Española, en su obra de 1535, Historia General y Natural de las Indias. Unos años después, en 1580, el médico sevillano Nicolás Monardés comenzó a divulgar de manera más formal sus propiedades curativas. A mediados del siglo XVI, dicha planta ya era cultivada y estudiada en diversos jardines botánicos de España, Francia, Holanda y Bélgica. Fue introducida a África y Asia por marineros y mercaderes griegos, árabes, turcos, hindúes, chinos y japoneses, y pronto se posicionó como una de las exportaciones más importantes de América al Viejo Mundo, es decir, un muy buen negocio. Los reinos que controlaron el tabaco se enriquecieron y los productores de tabaco se convirtieron en hombres acaudalados. Pero aunque siempre conservó sus atributos misteriosos, relajantes, tranquilizantes y placenteros, que hoy sabemos son pasajeros y provocan en el fumador el ansia de fumar cada vez más y más, al cultivarse y consumirse a gran escala, el tabaco quedó casi totalmente cortado de su sentido simbólico, aunque existe todavía la fascinación por las pipas como objetos rodeados de un aura mágica. Con la colonización de Norteamérica por parte de los españoles, franceses y británicos, las poblaciones indígenas fueron obligadas a abandonar sus territorios hasta ser recluidas en reservas y perder la relación con su ecosistema. De hecho, para conseguirlo, se procedió a la matanza de millones de bisontes, dejándolos al borde de la extinción. Columbus Delano, secretario del Interior de Estados Unidos, escribió en su informe anual de 1872: la rápida desaparición de los antiguos terrenos de caza debe operar en gran medida a favor de nuestros esfuerzos por confinar a los indios en áreas más pequeñas y obligarlos a abandonar sus costumbres nómadas. La irracional cacería prosiguió. Se estima que, para finales de la década de 1880, quedaban menos de 100 de los majestuosos bisontes en Norteamérica. Los cambios en el uso del tabaco provocaron cambios radicales en la vida de los pueblos de América, pues los indígenas comenzaron a consumirlo de manera desenfrenada y tuvieron que trabajar junto con esclavos provenientes de África en las plantaciones. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la colonización y la producción a gran escala del tabaco para las comunidades indígenas y sus ecosistemas? Muy bien, pues el hecho de identificar estas plantas que para ciertos ecosistemas eran producciones muy pequeñas y realmente eran para consumo muy particular. Entonces, sin lugar a dudas, pudo haber cambiado el ecosistema en ese entonces, cambiar también la geografía para adaptarlo a un producto en el cual la tierra no tenía descansos ni rotaciones. ¿Las comunidades indígenas actuales siguen viviendo estas consecuencias? Sí, como ya lo decía, se siguen viendo temas de destrucción de los lugares que originalmente habitaban, una deforestación masiva. Sin embargo, a nivel ecosistema, sí está dañado, sí está afectado, son terrenos que ya no se pueden utilizar para plantar otras semillas, otros productos, otros alimentos. Se estima que entre mediados del siglo XVI y mediados del siglo XIX, 1,5 millones de esclavos desembarcaron en el continente americano. De estos, el 90% se dedicó a trabajar en las plantaciones. El resto realizó actividades domésticas, ganadería y trabajos en las ciudades. Los primeros africanos llevados a las Américas fueron en pequeñas cantidades, no directamente desde África, sino a través de España y Portugal. Al principio, las plantaciones de europeos utilizaron combinaciones de mano de obra libre, contratada y esclavizada. Pero en el caso de muchos cultivos, principalmente del tabaco y el azúcar, pronto se dieron cuenta de que la mano de obra esclava africana era más rentable y más barata de adquirir. Así la práctica de fumar tabaco, que alguna vez había sido un lujo, se estableció rápidamente como una necesidad, ya que los productos de América que alguna vez fueron propiedad exclusiva de los ricos y privilegiados, con el tiempo, al bajar su precio, se incorporaron a la vida de la gente común. Pero todo fue posible a costa de los africanos esclavizados y sus descendientes. La mayor parte de los esclavos que viajaron por el Atlántico fueron llevados a Brasil y al Caribe. En el Caribe, la agricultura comercial del tabaco comenzó a extenderse por la isla de Cuba desde mediados del siglo XVI,
En La Habana se construyeron molinos para producir rapé, tabaco en polvo, pues una forma muy popular de consumirlo en Europa, particularmente en las clases altas, fue pulverizarlo e inhalarlo. En 1606, el rey Felipe III de España decretó que el tabaco solo podía cultivarse en Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico y Venezuela. El castigo por vender semillas a los extranjeros era la pena de muerte. Su monopolio fue impresionante y dominó hasta finales del siglo XVIII. Se tienen registros de que Sir John Dawkins, un capitán de la Armada Real Inglesa, llevó por primera vez el tabaco a Inglaterra en 1564. Él mismo fue el primer comerciante de esclavos. A John Rolfe, el famoso personaje que se casó con la princesa Pocahontas, se le atribuye el primer cultivo exitoso de tabaco como producto de exportación en la colonia de Virginia entre 1611 y 1612. A pesar de las leyes impuestas por los españoles, Rolfe pudo introducir a Virginia cepas más dulces de tabaco proveniente de Trinidad, lo cual hizo que esta colonia fuera rentable y comenzara a competir con el monopolio español. En 1619, Rolfe señaló en una carta que un barco holandés trajo alrededor de 20 esclavos a las nacientes colonias británicas. En ese entonces, la mayor parte de Virginia dependía principalmente del trabajo de esclavos nativoamericanos y sirvientes blancos europeos que habían sido contratados para realizar tareas en las plantaciones. Hasta mediados del siglo XIX, el tabaco era consumido popularmente en pipas. Los cigarrillos eran considerados un artículo de lujo, pues se hacían a mano. Eso cambió cuando comenzaron a fabricarse de manera y en cantidades industriales. Posteriormente, James Buchanan Duke, otro empresario del sector del tabaco, también de la industria eléctrica, compró una licencia de uso de la máquina inventada por James Bonsack. Buchanan fue quien transformó radicalmente la industria tabaquera porque propuso a sus competidores unirse y fabricar juntos unos 12,000 cigarrillos al día. Al unirse, fundaron la American Tobacco Company en 1890. Ese año, fabricaron el 90% de la producción total de cigarrillos en los Estados Unidos. Eran los tiempos del imperialismo y la formación de monopolios, de modo que, del otro lado del Atlántico, 18 de los fabricantes más importantes de cigarrillos constituyeron una unión también, la Imperial Tobacco Company, para competir con la compañía americana que se había convertido en la principal proveedora de tabaco en Europa y Asia. En 1902, estos dos monopolios llegaron a un acuerdo para proteger sus respectivos mercados. Los estadounidenses no podrían vender sus productos en Reino Unido y los ingleses no podrían hacerlo en Estados Unidos. En 1911, al entrar en vigor la ley antimonopolios, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaró que la American Tobacco Company se tendría que dividir. Nacieron 4 empresas, pero de todas formas acapararon el mercado un buen tiempo. ¿Qué significado se le atribuyeron al tabaco en Europa? Al llegar a Europa, el tabaco tuvo una connotación de tipo social, en la cual no era nada más una cosa de rituales, sino que se volvió un uso cotidiano. Se usaba después de las comidas, en las reuniones sociales. ¿Cómo se descubrió que fumar tabaco es nocivo para la salud? Al inicio del uso del cigarro era incluso promovido por la comunidad médica. Los pacientes referían olvidarse de sus problemas, sobre todo estudios en la Gran Bretaña, en donde en ratones que estaban muy expuestos al humo del tabaco, inequívocamente veían cáncer de pulmón. Y más tarde no solo fue el cáncer, sino otro tipo de enfermedades como cardiovascular. Desde tiempos precolombinos, el tabaco se había rodeado de un aura de misterio y algunas le concedían un carácter divino o de sanación. En Europa y posteriormente en Estados Unidos, se le asoció con significados completamente diferentes. Desde su exportación a otros continentes, el tabaco fue centro de ataques. Algunos de sus primeros opositores acusaron a esta planta de ser un cultivo usurpador de buenas tierras agrícolas que podrían utilizarse para alimentos. Otros, con argumentos puramente moralistas, acusaron al tabaco de ser una forma de intoxicación moral. También se llegó a afirmar que fumar era dañino. Sin embargo, esta última acusación no tuvo, en aquel entonces, el sustento científico que ahora se tiene.
Uno de los fumadores más famosos de la historia es Sherlock Holmes, el detective creado por el escritor Arthur Conan Doyle para sus cuentos a finales del siglo XIX. Conan Doyle compartía la creencia victoriana de que cada uno de los hombres, al menos los de clase media, fumaban de una manera particular. La asociación del tabaco con lo refinado lo colocó al lado de productos como los licores finos, la ropa hecha a la medida y los novedosos aparatos mecánicos recién inventados. A estos productos solo tenían acceso consumidores varones, integrantes de la burguesía, que presumían ser cultos, racionales, de buen gusto, sabios y con criterio. Para los varones victorianos, la pipa era superior al cigarrillo, que se asociaba comúnmente con lo femenino o lo extranjero. Pero es un hecho que la producción en masa de cigarrillos a fines del siglo XIX fue el resultado de su consumo generalizado, principalmente masculino. Pronto, fumar cigarrillos se convirtió en un ritual que marcó el paso de la niñez a la adultez. En 1912, el doctor estadounidense Isaac Adler fue el primero en afirmar que el cáncer de pulmón estaba relacionado con el tabaquismo. En ese momento se le ignoró. Durante la Primera Guerra Mundial, debido a la incertidumbre, el nerviosismo y el poder relajante pero pasajero del tabaco, los cigarrillos fueron consumidos compulsivamente por los soldados. De hecho, era una práctica antigua drogar a los guerreros. Junto con el armamento, o mejor dicho, como parte del armamento, los gobiernos proporcionaron gratuitamente cigarrillos y otras drogas a sus tropas. Cuando terminó la guerra, había crecido una generación adicta al tabaco, lo que dificultó mucho la implementación de campañas en su contra. Tanto en Europa como en América, la publicidad de productos de tabaco durante el siglo XX no solo ocultó los peligros de fumar. Con frecuencia, la publicidad afirmó de manera implícita o explícita que fumar era muy recomendable. Alrededor de puros y cigarrillos se presentaron escenarios que mostraban la buena vida. ¿La buena vida? Sí, la buena vida de la clase media en vacaciones, en espectáculos, con las mascotas, en familia. En ocasiones, la publicidad de los cigarrillos resaltó la masculinidad de los fumadores al asociarlos con vaqueros e indios norteamericanos tipo western. Así evocaban los orígenes del humo del tabaco. Totalmente ajenos a la religiosidad de las pipas de antaño, las comunidades indígenas eran caricaturizadas. Con las mujeres, la historia fue un tanto diferente. El consumo del tabaco, un signo de masculinidad, se consideró reprobable. ¿Acaso las mujeres querían parecer hombres? Pero la afición a cigarrillos entre las mujeres fue un acto de rebelión en contra de la división social en dos géneros opuestos. A finales del siglo XIX, conforme las mujeres adoptaron conductas modernas como ir al cine, salir de noche, frecuentar los bares y demandar sus derechos políticos para votar, el hábito de fumar se asoció con la imagen de la mujer desobediente e incluso libertina. A principios del siglo XX, el movimiento contra el tabaco estuvo dirigido principalmente a las mujeres y los niños. Fumar se consideró un hábito sucio, pero el deseo de igualdad por parte de las sufragistas y otros grupos defensores de los derechos de las mujeres fue aprovechado por la industria tabacalera como una estrategia de marketing. Así, durante la década de los 20 se promovió el consumo de cigarrillos entre el público femenino. La mayoría de los anuncios transmitían una imagen de mujer relajada y segura de sí misma. ¿Por qué es adictivo? ¿Es posible dejarlo? ¿Qué beneficios tiene para la salud el dejarlo? Nuestro cuerpo tiene receptores, sobre todo en sitios del cerebro donde hay recompensas y donde la dopamina, que es un neurotransmisor, dopamina, un neurotransmisor asociado a los placeres. Cuando nosotros nos sentimos bien, tenemos una comida muy rica, tenemos una actividad muy placentera, nuestro cerebro y nos hace sentir muy bien. Es por eso que el cigarro es muy adictivo. A mediano plazo tiene beneficios en el sistema cardiovascular. Los pacientes, después de meses e incluso años de fumar, su riesgo cardiovascular se normaliza. ¿Fumar es particularmente peligroso para los jóvenes? ¿Por qué? Los centros de integración del cerebro son todavía inmaduros. Un paciente joven tiene peor pronóstico para enfermedades cardiovasculares, peor pronóstico para cáncer. Sobre todo, la adicción puede ser mucho más importante a largo plazo. ¿Qué relación hay entre el ser fumador y los síntomas graves de COVID-19? El estar fumando tiene un efecto inflamatorio agudo y crónico en los pulmones. Todas las miles de sustancias y radicales libres que libera el humo del tabaco y la acción, los químicos añadidos,
hacen un estado proinflamatorio del paciente. En la década de 1930 se había observado un aumento en las tasas de cáncer de pulmón, que hasta entonces era uno de los cánceres más inusuales, por lo que no se conocía la causa e incluso se cuestionaba la existencia misma de un verdadero aumento. En 1950, el epidemiólogo británico Richard Doll publicó un estudio en el British Medical Journal que demostraba la correlación entre fumar y desarrollar cáncer de pulmón. En 1954, un estudio británico en el que participaron alrededor de 40,000 médicos durante 20 años confirmó este vínculo. Sin embargo, aún no quedaba clara la relación causa-efecto, es decir, que fumar aumentara las probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón. Fue hasta 1964 cuando el Informe sobre el tabaquismo y la salud del cirujano general de los Estados Unidos demostró lo siguiente: fumar cigarrillos es la causa más importante del desarrollo del cáncer de pulmón. Hoy sabemos que fumar es un factor de riesgo en muchas infecciones respiratorias y que los fumadores tienen más probabilidades de desarrollar síntomas graves en caso de padecer gripes o coronavirus en comparación con los no fumadores. Ustedes que nos están viendo, ¿qué piensan del consumo del tabaco? ¿Conocen a alguna persona que tenga problemas de salud por fumar? ¿Qué motivos creen que tengan las personas para fumar? Comenzamos este programa con algunas de estas preguntas. Y ahora que llegamos al final, nos gustaría que nos compartieran sus opiniones al respecto. Es muy importante para nosotros lo que ustedes tengan que decir. Hemos llegado al final de este capítulo de Conciencia Histórica, la pipa del tabaco. Pero la programación de Jóvenes en TV no termina. A continuación, el saludable capítulo de Efectos en el cerebro por la lectura. No te lo pierdas.